Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, doctor. Cuénteme, ¿terminó la clase? Sí, doctor. ¿Cuántos estamos en el aula ahorita? 91. No, qué bueno, qué bueno. Bueno, chicos, entonces creo que podemos empezar la clase el día de hoy. Me informaron que la doctora Estupiñán ha tenido unos inconvenientes y no ha podido dictar la clase de hoy. Por lo tanto, he visto conveniente adelantar la clase del día viernes que me tocaba. A lo mejor la doctora Estupiñán puede tomar ese horario y así no se ve alterado la programación, el syllabus, ¿no? Para que no se junten clases para el examen. Bien, ahora vamos a tocar un tema muy común que es un síndrome obstructivo bronquial y en especial una enfermedad relacionada con este síndrome. Como todo en medicina, el término síndrome deben recordar ustedes que se refiere a se refiere a un conjunto de signos y síntomas que tienen diferentes etiologías nosológicas, ¿no? Entonces, el síndrome obstructivo bronquial tiene características muy particulares que lo definen como síndrome obstructivo bronquial, pero que las causas o entidades nosológicas que pueden explicarlo, pues pueden ser varias, ¿no? Diferentes, como vamos a ver. Bien, aquí quiero que observen ustedes un video de un paciente, es un lactante menor. A ver, vamos a verlo. A ver, ¿qué pueden observar? ¿Quién me puede describir lo que observa? ¿Alguien? A ver, estoy viendo a Janet Flores. Janet, Evelyn Quiroz. Sí, doctor. Bueno, observa un paciente que está haciendo uso de una eh, cánula. Eh, Puede ser por inicio de oxigenoterapia. Muy bien. ¿Qué más te llama la atención del video? Lo ponemos de nuevo, ¿ya? Lo ponemos de nuevo para verlo porque es un paciente que vamos a observar en nuestras emergencias. A ver, Adrián Morón. ¿Se encuentra Adrián? Doctor, A ver, Adrián. sí, doctor, el paciente está con dificultad respiratoria. Se ve el movimiento paradójico del tórax y tira. Correcto, está muy bien. Miren, que tu compañero habla, es un paciente que observo que tiene dificultad respiratoria. Correcto. Y de hecho, en medicina también existe el síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Y es justamente lo que ustedes observan. Me hablaba de tirajes, ¿no? Uso de musculatura accesoria. ¿Qué más observa? ¿Qué otro signo de dificultad respiratoria observa Janet Flores? Janet, Emma Asmat, Miguel Ángel Mariscal, Alejandro Soto. Doctor, ¿me escucha? Soy Miguel Mariscal. A Mariscal, muy bien, qué gusto. Dime, ¿qué signos de dificultad respiratoria observas en este paciente? ¿Rotación si fue de empresa, doctor? Ya, muy bien. ¿Qué más?
Bueno, Alejandro, pues quería, Sí, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, en el video observo signos de dificultad respiratoria y en este caso me parece que podría ser la disociación tóraco-abdominal. Correcto. Muy bien, muy bien. Ese es un signo importante, sobre todo en los lactantes menores, ¿no? La disociación tóraco-abdominal. Miren, chicos, ustedes tienen que aprender bastante de semiología. Observar, ver, examinar. Entonces, yo lo veo a este paciente, no lo veo normal, lo veo que está mal. Y en forma grosera puedo decir, sí, tiene dificultad para respirar. Entonces, un síndrome de dificultad respiratoria. ¿Por qué sustento mi síndrome respiratoria? Primero, hay tirajes, hay uso de musculatura accesoria y varios, subcostal, intercostal, retracción sifoidea. No lo veo bien, pero hasta aleteo nasal podría tener. ¿Qué más? Hay aumento de la frecuencia respiratoria. En esa frecuencia no respira un niño pequeño, ¿no? Entonces yo lo veo que está respirando más rápido. Hay un desbalance tóraco-abdominal. Se nota, se observa cierta ansiedad del bebé, ¿no? Como una desesperación ante esta sensación de falta de oxígeno. Y lamentablemente el video no tiene audio, porque si lo tuviera, escucharíamos incluso quejido. ¿No? Entonces son varios signos y síntomas. No vemos las manos, podríamos ver, buscar si hay cianosis a nivel de las manos. Y no estamos auscultando campos pulmonares. Entonces, como lo estamos viendo, estamos definiendo que se trata de una dificultad respiratoria. Es un síndrome de dificultad respiratoria, pero todavía no podemos ir más allá, ¿no? De decir qué está pasando dentro del sistema respiratorio para que nos dé este síndrome. Entonces yo les decía siempre que ustedes en la práctica tienen que tratar de puntualizar o enfocar un síndrome mucho más específico. Síndrome de dificultad respiratoria no me ayuda mucho para plantear diagnósticos, pero si yo examino, identifico algunas características, puedo definir si esto se trata de un síndrome obstructivo bronquial, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, se trata de un síndrome de condensación, se trata de un síndrome pleural, se trata de un síndrome pleuroparenquimal, se trata de una insuficiencia cardíaca. Entonces, tenemos que, con el examen físico, con la historia clínica, definir mejor los síndromes para que nos ayuden a buscar posibles etiologías. Entonces, este niño es Pepito, Pepito de 4 meses de edad, que presenta desde hace 3 días tupidez nasal, estornudos, rinorrea acuosa. Hace 2 días tos seca. Desde ayer nota agitación caracterizado por respiración rápida, hundimiento costal, por lo que la mamá lo trae a emergencia. Es el Pepito que han visto ustedes. En el examen físico encuentran una frecuencia respiratoria de 66 por minuto, una frecuencia cardíaca de 150, afebril, saturando 90% en el saturómetro, tiraje subcostal e intercostal moderado, el murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, con sibilantes inspiratorios y expiratorios, subcrepitantes en ambos campos pulmonares difusos, y hay un quejido expiratorio. Ruido cardíaco de buen tono, taquicárdicos, nosoplos, el abdomen blando, depresible, y el paciente se encuentra irritable al momento del examen. Entonces, hemos visto al paciente, hemos desarrollado la historia clínica que la he resumido aquí, y con esa información ustedes van a plantear su diagnóstico. ¿Qué puede ser lo que está pasando con Pepito? Con esa información, ya no es solamente mirando, ya tenemos información clínica alrededor. Y esto será una neumonía, una crisis asmática, una bronquiolitis, una insuficiencia cardíaca, un neumotórax, un derrame pleural. Entonces, vamos a preguntarles a ustedes, hagan su diagnóstico. Y por aquí yo preparé voy a tener que dejar de compartirlo. Preparé una pequeña encuesta que es una votación anónima en la que ustedes pueden votar. Ahí está. Ahí está, para todos. Preguntan, respondan. ¿Es una neumonía, una crisis asmática, bronquiolitis, neumotórax, derrame pleural?
Mm, Son 91 participantes. A ver si por lo menos contestan la mitad. A ver, queda un minuto y todavía faltan responder la mitad. Un minuto, chicos. A ver, traten de hacer sus respuestas. Son anónimas, totalmente anónimas. A ver, tengo yo 96 participantes en esta clase y hasta ahora solo 63 han respondido. Faltan 30 a responder. Chicos, muy bien. Vamos a concluir ya en estos momentos entonces para poder ver. Ahora, a mí me preocupa los que no responden. O sea, los que no responden es porque ya no tienen ni idea de lo que es. Entonces, eso sí me preocupa. Entonces, con el 70% de respuestas finalizamos la votación. Y no sé, creo que acá comparto resultados. Ahí está. ¿Pueden ver ustedes los resultados, chicos? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Ya, doctor. perfecto. Entonces, miren, solo han respondido 69 personas de 97, que equivale al 70%. O sea, lo que me dice que de 100 alumnos de pediatría, hay 30, prácticamente 30, que ni idea, no tienen ni idea de qué se trata y mejor no marcan nada. Me agrada saber que 43 alumnos de los que responden, o sea, 43 alumnos es el 43% de la promoción, han respondido como bronquiolitis, ¿no? De los que responden es el 62%, y hay 13 alumnos que piensan que es una neumonía, 9 que es una crisis asmática, nadie cree que esto sea una insuficiencia cardíaca, y 4 que podría tratarse de un neumotórax, ¿no? Entonces, el objetivo de esta clase es que al final de la clase, al tener un caso similar, ustedes tengan la seguridad de decir cuál es el diagnóstico. Vamos a ver si eso lo cumplimos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a volver al final, si hay tiempo, a esta pregunta, pero con la clase ustedes tienen que decidir realmente cuál es la respuesta correcta. Voy a salir, vamos a volver a compartir. Vamos a volver a compartir otra pantalla. Ok, estamos aquí. Entonces esta respuesta la dejamos para el final y vamos a la siguiente diapositiva, que no sé por qué no avanza. Ok, vamos a ver ahora sí. Ok. Vamos a tratar entonces hoy el síndrome obstructivo bronquial, ¿no? Conocido como SOB. Y la característica fundamental en el examen físico de un síndrome obstructivo bronquial es la presencia de sibilancias y también expiración prolongada. Esos dos signos son característicos propios, digamos, del síndrome obstructivo bronquial. Otros signos como tirajes, taquipnia, tos, quejidos, cianosis, saturación baja, son signos que comparten con otros síndromes.
como por ejemplo el síndrome de condensación. También existe tirajes, taquimia, tos, puede haber quejidos, cianosis, saturación baja. Pero en un síndrome de condensación puro no tendría por qué haber sibilancias, ¿de acuerdo? Entonces, y esto se da porque la fisiopatología del síndrome obstructivo bronquial está comprometiendo los bronquiolos terciarios, los bronquiolos o los bronquios terciarios, son los últimos, los más pequeños, ¿de acuerdo? Y se produce obstrucción en su lumen, entonces produciendo dificultad al intercambio gaseoso, sobre todo a la salida del aire, no tanto al ingreso, a la salida del aire. Es por ello que en estos síndromes el quejido es expiratorio, a diferencia de las traqueitis, traqueitis, por ejemplo, que son inflamación de los bronquios grandes o de la laringe, donde el estridor es inspiratorio. Entonces, bronquios grandes, laringotraqueitis, el estridor es inspiratorio. En obstrucción bronquial, el estridor es expiratorio. Diferencias clínicas semiológicas. La etiología de la obstrucción bronquial, principalmente desde el punto de vista de entidades nosológicas, en los niños menores de 2 años, en primer lugar, la bronquiolitis, que es el tema que nos toca tratar el día de hoy, ¿no? Nuestro tema era SOP y bronquiolitis. La bronquiolitis es la principal causa de obstrucción bronquial en el menor de 2 años. Y hago esta diferencia porque existe una entidad nosológica llamada asma bronquial, que ustedes van a tener una clase el día viernes. Y asma bronquial es una enfermedad alérgica que es muy difícil diagnosticar en los primeros meses de vida. ¿De acuerdo? Es muy difícil. Generalmente para nosotros diagnosticar asma, como es una enfermedad alérgica y crónica, requiere el haber tenido el paciente varios episodios. No se puede diagnosticar asma con un primer episodio o un segundo episodio. Son episodios repetidos que mejoran con broncodilatadores, con beta 2 agonista. Ya lo verán ustedes en su clase. Y otras entidades nosológicas son las neumonías, principalmente las virales. Las neumonías virales comprometen los bronquiolos, comprometen los bronquios muy pequeños, generan exudado en su interior, generan obstrucción bronquial. Y las neumonías, sobre todo las neumonías atípicas, las neumonías clásicas que estamos acostumbrados a estudiar, producidas por neumococo, generan síndrome de condensación. Y el síndrome de condensación tiene también características auscultatorias propias particulares, como es la ausencia del murmullo vesicular, la pectoriloquia áfona y la presencia de crepitantes. La presencia de crepitantes ya demuestra compromiso alveolar. Hasta la bronquiolitis estamos en el bronquiolo, no estamos todavía en el alveolo. La neumonía ya compromete el alveolo. Este síndrome obstructivo bronquial tiene graduaciones de severidad y se han elaborado varias tablas, diferentes tablas. Yo le traigo aquí una que es sencilla, muy común, la que yo estudié cuando hacía residentado, es el score de tal modificado, que es recomendado usar en niños menores de 3 años, ¿no? Da puntajes que va del 0 al 10 y valora la frecuencia respiratoria y lo divide solo en 2 grupos, en menores de 6 meses o mayores de 6 meses. Es 0 si es menos de 40 en el menor de 6 meses y si es menor de 30 en el mayor de 6 meses es 0. Y así le va dando una graduación. Valora la presencia de sibilancias, la presencia de cianosis o el uso de músculos intercostales que está ahí como retracción. No hay tiraje, 0. El tiraje solamente subcostal o un paquete muscular es 1. Si son 2 con intercostal, 2 puntos. Si son supraclavicular o aleteo nasal, ya son 3 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a cómo vea o ausculte las sibilancias, la presencia de cianosis, por ejemplo, si no hay cianosis es 0, pero si hay cianosis perioral solo al llorar, al esfuerzo, es 1 punto.
Si es perioral al reposo, es 2 puntos. Y si ya lo observo en las manos, digo que esto es generalizada en reposo y es 3 puntos. Las sibilancias, por ejemplo, si solamente se escuchan al final de la expiración, son sibilancias expiratorias, con el estetoscopio es 1 punto. Si las escucho ya tanto en inspiración como expiración, son 2 puntos, y si no requiero de estetoscopio, ya son 3 puntos. De esa forma le doy un puntaje, lo sumo, y si tiene de 0 a 4 es leve, será moderado que si es de 5 a 8 y si tiene 9 o más es un SOP severo. Entonces, de esta forma puedo dar un grado de severidad a mi paciente. Evidentemente, el paciente que les he presentado tiene politirajes, por ejemplo, tiene 3 puntos. No podemos valorar cianosis porque no lo hemos evaluado y no lo hemos auscultado, pero definitivamente es un paciente que tenía sibilancias audibles sin estetoscopio. También son 3 puntos. Y la frecuencia respiratoria era 66. ¿De acuerdo? Según la tabla, en un niño menor de 6 meses era puntaje de 2, ¿no? Puntaje de 2. Entonces, 2 los tirajes son 5 puntos, más 3 de sibilancia son 8. No, como les digo, no podemos ver cianosis, pero sí tenía cianosis oral en reposo inclusive, ¿no? Su saturación decía que era de 90. Por lo tanto, este paciente tenía un puntaje de 11 puntos, ¿no? Que corresponde a una obstrucción bronquial de tipo severa. Ahora veremos la enfermedad como tal, la bronquiolitis. La bronquiolitis es un conjunto de síntomas, perdón. Es un conjunto de síntomas y signos clínicos que incluyen en un inicio un pródromo viral. La etiología de la bronquiolitis son virales. Entonces, esta enfermedad empieza con pródromos virales. ¿Qué significa? Cuando hablen pródromos viral desde el punto de vista respiratorio, nos referimos a rinorrea, estornudos principalmente. Rinorrea, estornudos. Y a los días se ve aumento del esfuerzo respiratorio, o sea, dificultad respiratoria, que puede ser observada con la madre como que respira rápido o como que se le hunde las costillas. Eso es lo que dice la mamá. Mi hijo está respirando más rápido, noto que se le hunde las costillas. Y nosotros al examinar podemos decir si tiene tirajes subcostal, sifoideo, supraclavicular, intercostal, disbalance tóraco-abdominal. ¿De acuerdo? Y a la auscultación vamos a encontrar sibilancias, expiración prolongado, en niños menores de 2 años. La bibliografía también habla que bronquiolitis está referido al primer episodio de broncoespasmo, ¿no? En niños menores de 2 años. La etiología de la bronquiolitis es fundamentalmente viral. Y el virus que está en la cabeza, el rey de la bronquiolitis, es el virus sincitial respiratorio, y es mucho más severo si es que es un paciente más corta edad. Los prematuros, por ejemplo, que hacen infecciones por sincicial respiratorio, hacen bronquiolitis tan severas que lleva a la muerte, que lleva a la muerte, ¿no? Incluso no solo es bronquiolitis ya, sino que hacen exudados alveolares. Al haber exudados alveolares ya no hablamos de bronquiolitis, hablamos de neumonías virales. ¿No es cierto? Entonces, sincicial respiratorio es el virus más agresivo en los lactantes menores. Es el principal agente etiológico de la bronquiolitis en pacientes menores de 2 años. También lo puede ocasionar los rinovirus. Los rinovirus no solamente a veces llegan a causar moquitos, estornudos y nada más. También pueden dar cuadros obstructivos bronquiales de bronquiolitis. Los metaneumovirus, coronavirus, ya conocemos al famoso COVID-19 que nos ha tenido encerrados por tantos años, es un coronavirus conocido y pueden generar los cuadros de bronquiolitis. El bocavirus humano también. Influenza, parainfluenza, adenovirus, coxsackievirus pueden generar cuadros de bronquiolitis en lactantes menores y en pacientes menores de 2 años. ¿Qué se requiere? Se requiere tener contacto con el agente etiológico.
Y esto lo hemos visto ya en COVID de cansancio, ¿no? Tener un contacto directo con secreciones respiratorias de pacientes que estén infectados por estos virus y también podría haber contacto indirecto a través de fomitis. ¿Por dónde ingresa el virus? Por las mucosas, principalmente la mucosa respiratoria, pero también puede ser la conjuntival. La mucosa nasal, la mucosa oral o la mucosa conjuntival pueden ser las puertas de entrada de estos virus. Estos virus empiezan con una replicación en el tracto respiratorio superior, ahí es donde inician a replicarse, y es por eso que al inicio dan síntomas respiratorios superiores. Moquito, rinorrea, estornudos, prurito ocular, son de los síntomas iniciales o los llamados pródromos respiratorios. Posteriormente se van hacia las partes inferiores, a la mucosa respiratoria del pulmón, llegando hasta los bronquiolos, ¿no? Y ahí la inflamación de estos bronquiolos es lo que genera la enfermedad llamada bronquiolitis. Estas se replican dentro de las células epiteliales de la mucosa del tracto respiratorio, generando inflamación y hasta necrosis, alterando la función ciliar, que es una función defensiva de nuestras células respiratorias. Genera una respuesta inflamatoria que hace pues migrar a las células de defensa, ¿no? Los linfocitos, genera edema de la submucosa y aumento de la producción de moco, con lo que disminuye el lumen de este bronquiolo. Esa es la fisiopatología de la bronquiolitis, que es el efecto que está produciendo los virus a nivel de la mucosa respiratoria. La epidemiología, pues fíjense que en el año 2019 se detectaban 34 millones de infecciones respiratorias en menores de 5 años. Pero de eso solamente un 10% se hospitaliza y la mortalidad puede alcanzar el 2%. Y siempre va a ser mayor en los lactantes menores de un año, sobre todo en los prematuros. La mortalidad en los prematuros es bien alta. En el 2017, 23% de las infecciones respiratorias en los niños menores de 6 meses se aisló virus sincicial respiratorio. Recuerden que este virus es una de las principales causas en los niños pequeños, como causa de bronquiolitis y neumonías. Se sabe que el 70% de los niños menores de un año presentan algún momento infección por el virus sincicial respiratorio. Entonces es un virus bastante común, bastante frecuente en nuestra población. No es aislado, no es aislado. Lo que pasa es que solamente el 22% desarrolla síntomas. O sea, la quinta parte de los pacientes infectados por sincicial respiratorio, la quinta parte desarrolla síntomas, pero de los que desarrollan síntomas, solamente el 13% hacen el diagnóstico de bronquiolitis en el primer año de vida y un 3% acude a emergencia. ¿De acuerdo? Entonces tiene un amplio espectro de síntomas, desde las formas asintomáticas, como nos enseñaban con el COVID, hasta formas muy agresivas que terminan en hospitalización. ¿Cómo es la bronquiolitis? En el Perú, desde el año 2014, se ha visto que hay un aumento de la frecuencia. Evidentemente, la frecuencia es menor en los menores de un año que en los mayores de un año. Básicamente es una enfermedad que se habla de los menores de 2 años, ¿no? Y su prevalencia es principalmente en el lactante menor de un año. Y mientras más pequeño, más severa es la enfermedad. Si lo vemos en diferentes años y en diferentes meses, vemos que es una enfermedad que tiene picos estacionales, ¿no? Siendo el mes de mayo-junio donde se presenta con mayor incidencia y frecuencia, mayo y junio. ¿Qué factores de riesgo encontramos en la bronquiolitis? Básicamente siempre está el ambiente, ¿no? El medio ambiente. Familias en las cuales hay tabaco, por ejemplo, es mucho, mucho más riesgoso el estar con bronquiolitis, ¿no? La contaminación ambiental. En la sierra, la cocina con leña, muchas veces dentro de las viviendas, genera un ambiente propicio para complicar esos temas de bronquiolitis. Si hablamos de estilo de vida, la lactancia materna, ustedes han aprendido que es lo mejor para el lactante.
lo mejor para su desarrollo neurológico, lo mejor para su desarrollo nutricional y lo mejor para el desarrollo de sus defensas e inmunologías, porque la leche materna no solo contiene nutrientes, sino contiene células, contiene anticuerpos que protegen al niño de virus y bacterias. El encontrarse en guarderías donde hay una gran cantidad de niños, pues los pone más expuestos a infecciones virales, ¿no? La baja condición económica que muchas veces lleva a hacinamiento también. Otros factores de riesgo, pues el prematuro es de alto riesgo, los que nacen con bajo peso al nacer, el lactante menor de 3 meses o la presencia de otras comorbilidades como vemos en los hospitales, pacientes con PCI, por ejemplo, pacientes con cardiopatías congénitas, con insuficiencia cardíaca, pacientes con desnutrición severa, importante, son niños que tienen factores de riesgo, los pacientes renales también, los pacientes con VIH, los pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia, primaria o secundaria, son pacientes más expuestos a esta enfermedad, ¿no? A que se complique esta enfermedad. ¿Cómo es el cuadro clínico de la bronquiolitis? Entonces, viendo la fisiopatología, empezaba con un pródromo viral. El pródromo viral se refiere a tupidez nasal, rinorrea acuosa, estornudo. La rinorrea acuosa en los procesos virales inicia siendo transparente. Ustedes van a preguntar a las mamás, ¿cómo eran los moquitos? Transparentes, que dura un día, 2, 3 días. Y después esos moquitos se van a hacer blancos, espesos, ¿de acuerdo? Blancos, espesos. Y luego se hacen verdes, amarillos. Entonces, esa es la secuencia de cómo continúa este proceso infeccioso. Esta rinorrea acuosa que se transforma en blanco, luego amarillos verdosos, va progresando y va a aparecer tos. Puede haber fiebre o no haber fiebre y dura de 2 a 5 días. En el examen físico vamos a encontrar lo que le decía en un principio, o sea, dificultad respiratoria, que se caracteriza por taquimia, tirajes, sibilancias o estertores. Una cosa importante es que en los menores de 6 meses, pueden estar ausentes los ruidos auscultatorios, es decir, no encontrar sibilantes y el niño estar polimneico. Y otra cosa importante es que mientras más pequeño es el niño, muchas veces las manifestaciones de la bronquiolitis o estos virus es apneas. Un lactante de 1 mes, de 2 meses con apnea es un alto riesgo y amerita hospitalización. ¿De acuerdo? La evolución de esta enfermedad evoluciona sola. Recuerden que para estos virus no existe un tratamiento específico. Para virus sincicial respiratorio hay algún manejo específico que se hace en las unidades de neonatología, ¿no? Se usa interferones principalmente, ¿ya? La evolución, pues, esto puede durar entre 1 a 3 semanas y la taquimia suele mejorar entre 2 a 5 días, si es que no hay más complicaciones. La secuencia cronológica, entonces, la presentación usual de bronquiolitis tiene un periodo de incubación, o sea, incubación es el tiempo en el cual hace su ingreso, su contacto el agente etiológico viral, hasta que aparecen los primeros síntomas clínicos, es decir, se inicia la rinorrea. Entonces, el virus incisional respiratorio, el adenovirus, etcétera, tiene contacto con las mucosas y en 3 a 6 días se replica y genera los primeros síntomas. Con rinorrea, dificultad para lactar. A los 3 a los 5 días se agregan síntomas respiratorios bajos. En un inicio son síntomas respiratorios altos. Y a los 3 a 5 días aparecen síntomas respiratorios bajos que ya hacen ver, notar la dificultad respiratoria progresiva, con la presencia de tirajes, sibilancias y a la auscultación crépitos o subcrépitos. ¿Cómo hacer el diagnóstico de bronquiolitis? Netamente, pues como todo, ya repetimos siempre, la historia clínica. La historia clínica, cómo empezó la enfermedad, qué síntomas tuvo síntomas respiratorios iniciales, cómo progresó los tirajes, los sibilantes, etcétera. Presencia o no de fiebre, el examen físico para buscar si hay signos de obstrucción bronquial, expiración prolongada, si hay sibilancias inspiratorias o expiratorias, si es con estetoscopio, sin estetoscopio, etcétera. Entonces, signo de broncoespasmo.
Y recordar nuevamente el tema de las apneas o no haber signos auscultatorios en menores de 6 meses. Y en estos niños pedimos una radiografía, ¿no? Que también es un sustento diagnóstico. ¿Y para qué nos sirve una radiografía? Que es la que ustedes están viendo ahí. Aquí, por ejemplo, esta radiografía no muestra de ninguna manera una consolidación, tampoco hay atelectasias. Lo que vemos básicamente es un signo de atrapamiento de aire, signo de atrapamiento de aire con horizontalización de las costillas, ¿no? Y espacios intercostales aumentados. ¿De acuerdo? También puede verse en bronquiolitis un patrón intersticial, un aumento de la trama bronquial. ¿De acuerdo? Estos son los criterios radiográficos. ¿Cuáles son nuestros diagnósticos diferenciales de bronquiolitis? Pues bueno, uno de los principales es la neumonía, que es el síndrome de condensación principalmente. Y neumonía ya significa compromiso alveolar, ¿de acuerdo? Entonces la neumonía forma parte de nuestro componente de diagnóstico diferencial. Asma de inicio temprano. Como les digo, diagnóstico de asma es muy difícil en la edad de lactantes, pero porque necesito tener que hayan habido varios episodios de broncoespasmo. Entonces, el diagnóstico diferencial siempre también podemos plantearlo como asma de inicio temprano, pero tendríamos que tener ya otras historias, otros antecedentes de broncoespasmos. El reflujo gastroesofágico es una patología frecuente en el lactante menor. El reflujo gastroesofágico significa que el esfínter del esófago hacia el estómago no está bien formado, no tiene un tono adecuado y no impide el regreso del contenido gástrico por el esófago. Este contenido gástrico, que sabemos tiene un pH ácido, puede generar microaspiraciones hacia el tracto respiratorio y esas microaspiraciones de contenido ácido generar una reacción inflamatoria, ¿no? Aumento de sudado y provocar broncoespasmo, ¿no? Dar signos de broncoespasmo. La insuficiencia cardíaca, que es un tema que lo van a ver conmigo también en el capítulo de cardiología, es una clase que tenemos que vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca, de la fisiopatología y cómo es que la insuficiencia cardíaca, debido a una alteración en la poscarga, en que no puedo yo dar el volumen sanguíneo que necesita, se genera una retención del retorno venoso, una acumulación de agua en los pulmones, lleva a edema pulmonar y por lo tanto al distrés respiratorio, ¿no? Con cuadro clínico muy similar a la bronquiolitis. Ya acaban de tener ustedes su clase de aspiración de cuerpo extraño. La presencia súbita de un cuerpo extraño en la vía respiratoria genera un distrés respiratorio importante que puede encontrarse incluso sibilantes, quejidos, etcétera, tirajes. Las malformaciones respiratorias, como por ejemplo los anillos vasculares que obstruyen los bronquios, generan un síndrome obstructivo también que podría hacernos confundir. ¿De acuerdo? Entonces son los diagnósticos diferenciales planteados. Aquí les traigo lo que es una evaluación de la severidad, pero ya pensada específicamente en bronquiolitis. Acá los puntajes van de 0 a 4 y valora la presencia de sibilancias, presencia de crepitantes, el esfuerzo, los tirajes, ¿no? Acá incluye incluso aleteo nasal y supraesternal, la relación inspiración-expiración. Normalmente, siempre, la expiración es un poquito mayor que el tiempo inspiratorio. El tiempo expiratorio es mayor que el tiempo inspiratorio. Cuando ya se iguala, estamos hablando de que es simétrica o cuando está invertida ya tiene 2 puntos. La frecuencia respiratoria también le da puntajes, pero solo de 0, 1 y 2, y aquí están los valores en los cuales se considera tal o cual puntaje, y en esta tabla también considera la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se ve incrementada ante eventos de distrés respiratorio. Si hay sensación de falta de aire, hay hipolimnia, taquipnia, el corazón late mucho más rápido ante esa situación de estrés y aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, puntajes mayor de 10 es severo y existe una mayor probabilidad que requiera una unidad de cuidados intensivos. Aquí les pongo algunos criterios de hospitalización. Los criterios de hospitalización tenemos, pues, todo paciente menor de 3 meses con distrés respiratorio por bronquiolitis es un paciente que debemos de pensar en hospitalizarlo.
Si en el examen físico la madre ha referido episodios de apnea o son considerados como apnea, debería de hospitalizarse. Todo lactante menor con bronquiolitis que tenga saturación menor de 92 y vive hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar. Nuestro país es una geografía amplia. Entonces, si es menor a 92, se hospitaliza. Y si vive en altura, por ejemplo, ciudades que son mayores a 2.500 metros, por ejemplo, Cusco, Ayacucho, la saturación menor a 85 hay que hospitalizarlo. Es decir, que si en Cusco pues tiene una saturación de 90, no estoy tranquilo. Si estoy en Lima con 90 estoy hospitalizándolo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta la altura de donde estoy trabajando para darle valor a mis valores de saturación. Si es un paciente que por el estrés respiratorio no tolera líquidos, no puede tragar, no puede tomar líquidos, es un paciente de riesgo, se tiene que hospitalizar. ¿De acuerdo? Si hay presencia de tiraje, esta o taquipnia, debería hospitalizarse. El aspecto general, como un mal estado general, debe de llevarnos a una hospitalización. Y si existe otras comorbilidades, como por ejemplo decía cardiopatías, inmunodeficiencia, desnutrición, pacientes renales, etcétera, también debería hospitalizarse. Siempre que hablamos de niños, sobre todo niños pequeños con estos problemas, si no hay un cuidador eficaz, pues mejor es hospitalizarlo. ¿De acuerdo? En esta tablita ustedes pueden ver lo que es la taquimia y la edad, ¿no? O sea, por ejemplo, si la taquimia es mayor de 60 minutos, y hay que tener cuidado si es un niño menor de 2 meses, ¿no? Si es la taquimia mayor de 50, si el niño tiene de 2 a 12 meses y más de 40 en los niños de 1 a 2 años. ¿Qué exámenes auxiliares debemos de pedir en nuestro paciente en el cual sospechamos de bronquiolitis? A ver, si nosotros tenemos un cuadro clínico muy sugerente, claro, muchas veces el hemograma y PCR no son de mucha rutina. ¿Por qué? Porque si yo he definido, estoy convencido que es una bronquiolitis lo que tiene mi paciente, la razón por la que le pido un hemograma, ¿cuál sería? Yo pido un hemograma para ver si es que hay leucocitosis, desviación izquierda, que tenga necesidad de usar antibióticos, pero si veo que es bronquiolitis, ya sé que son cuadros virales. ¿No es cierto? Lo mismo la proteína C reactiva. Por lo tanto, no es obligatorio a todo paciente con bronquiolitis pedirle estos exámenes. Ahora, si tengo mis dudas, definitivamente tienes que pedirla. ¿Ya? Tu hemograma y tu PCR que te va a ayudar a ver si este es un paciente que sospecho que es una bronquiolitis, pero podría estar en una complicación con una neumonía bacteriana, que tenga que necesidad de manejar antibióticos. Como estos son cuadros virales, normalmente no hay un aumento importante de los leucocitos, no hay una neutrofilia significativa, no hay una desviación izquierda significativa con la presencia de bastones y la proteína C reactiva puede estar elevada porque son infecciones virales, pero no están significativamente aumentadas. La proteína C reactiva, para que ustedes sepan interpretarla, mi hospital, por ejemplo, a veces tienen una u otra valor de normalidad, pero en Almenara, por ejemplo, menor de 10 es normal. Mayor de 60 decimos esto es bacteriano, pero entre 30 y 60 no nos da mayor, no nos asegura nada, no quedamos en el limbo. Y menores de 30 y mayores de 10 mayormente son cuadros virales. Son cuadros virales. El hacer análisis de gases arteriales se debería hacer si yo tengo un cuadro severo. Si yo tengo un cuadro severo y necesito saber si mi niño necesita ya medidas de soporte oxigenatorio mayores como una intubación y ser colocado un ventilador mecánico, sí debo tomar un AR. Sobre todo para ver la concentración de CO2, para ver el PAGI, ¿no? La relación de la presión de oxígeno y arterial. ¿De acuerdo? La radiografía de tórax es importante, sobre todo si es severa, ¿no? O hay duda diagnóstica, o son cuadros atípicos, o la evolución clínica no es la que de acuerdo. En bronquiolitis, como en las neumonías virales, no existe una correlación clínica, una correlación con la severidad clínica y la placa. Tenemos pacientes que están muy mal, severamente enfermos, con bronquiolitis, y la placa se ve, pues, no asusta, no se ve mal, solamente con los signos de atrapamiento aéreo que hemos mencionado.
¿De acuerdo? Entonces no hay una correlación clínica, a diferencia de las neumonías bacterianas donde sí, ¿no? Que se correlaciona la placa con la clínica. Y un aspecto importante en los exámenes auxiliares que es la identificación viral. Nosotros todavía estamos muy lejos de tener esta posibilidad de diagnóstico rápido, ¿no? De tener paneles en los cuales un niño que llegue a emergencia con distrés importante se le pueda tomar un panel y en 2 horas o menos tener un resultado de qué virus es el que está comprometido. Para uno, darnos la tranquilidad, la seguridad del manejo, incluso para empezar algún tratamiento en algunos casos. Por ejemplo, sabemos que para influenza tenemos oseltamivir, que podríamos utilizar en pacientes de alto riesgo, en pacientes oncológicos, en pacientes con inmunodeficiencia, ¿no es cierto? Y nos va a ayudar a no abusar de los antibióticos, porque estamos acostumbrados, lamentablemente, a que todo paciente con distrés respiratorio importante, digamos, esto puede ser neumonía bacteriana y estemos dando antibióticos de amplio espectro cuando no son necesarios, ya que sabemos claramente que la mayoría de neumonías en el paciente pediátrico es de etiología viral. ¿De acuerdo? El tratamiento de la bronquiolitis básicamente son medidas generales. Limpiar secreciones, medidas postulares, alimentación por sonda, una buena hidratación, ¿de acuerdo? Y muchas veces por la dificultad respiratoria que tiene, lo hemos hospitalizado y estamos dando hidratación endovenosa, ¿correcto? Darle soporte oxigenatorio es importantísimo porque muchos de estos pacientes tienen saturaciones bajas, entonces hay que darle un oxígeno suplementario que sea tibio y humedecido, ¿de acuerdo? Oxígeno tibio y humedecido y no pues al 100%, ¿de acuerdo? Con cánula binasal, con máscara de Venturi, son los tratamientos y muchas veces llegamos a cánulas de alto flujo en algunos pacientes, como verán en el Hospital Almenar, ¿no? Pero muy pocos llegan a intubación. ¿Cuándo dar oxigenoterapia? Si la saturación es menor a 92%, si vive a una altitud menor de 2.500 metros, pero si está a altitud mayor de 2.500 es menor a 85. Damos oxigenoterapia si hay distrés respiratorio, si observamos cianosis o quejido. Y siempre empezar con FiO2 bajos, ¿no? Como la que proporciona la cánula binasal. La cánula binasal, nosotros respiramos aire ambiental que es al 21%. La cánula binasal nos brinda 25%, 28%, máximo 30%. La máscara de Venturi nos van a dar FiO2 de 30, de 40, de 50%. La cánula de alto flujo nos dan hasta 60, 70% de FiO2. Ya la ventilación mecánica puede llegar al 100%. Pero ojo, siempre tengan presente que el oxígeno es dañino también y nos genera free radicals y destrucción celular. Entonces no debemos abusar del oxígeno. Las nebulizaciones ayudan en la bronquiolitis, sí. Antes se hablaba que era importante darle nebulizaciones con soluciones hipertónicas, es decir, cloruro de sodio al 3%. Ahora se sabe que utilizar soluciones fisiológicas como la solución salina al 0,9% o 9 por mil, nebulizada cada 20 minutos por 3 veces en emergencia o hospitalización, ayuda en estos cuadros de bronquiolitis tremendamente. Entonces, estos pacientes, bronquiolitis pura, solamente requieren nebulizaciones con solución salina principalmente. Hipertónica también se puede usar. Si alguien lo usa, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Se puede usar, algunos lo usan todavía, pero al principio era la única indicación, solución hipertónica. Ahora dice que sí, que basta con la solución salina. Es más, se recomienda sobre la solución hipertónica usar solución salina. Unos 4 o 5 mililitros, ¿no? Cada 20 minutos y evaluamos a nuestro paciente. En nuestros pacientes en bronquiolitis, más que dar medicamentos, es decirles que no den medicamentos, ¿no? En bronquiolitis no se recomienda el uso de corticoides sistémicos, corticoides como prednisona, prednisolona, hidrocortisona, metilprednisolona, no son indicaciones primarias de bronquiolitis. No se recomienda nebulizar con beta-2 agonistas porque no estamos ante una obstrucción producida por broncoespasmo debido a contractura de la musculatura muscular lisa de los bronquiolos, como ocurre con el asma bronquial, que es otra fisiopatología. ¿De acuerdo? Entonces aquí no se recomienda, digamos, en forma directa el uso de beta-2 agonistas.
El tratamiento sintomático de la fiebre sí se usa paracetamol, la dosis es de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis, por dosis. Y recuerden que el paracetamol viene en gotas de 100 miligramos por mililitro, viene en jarabe de 120 miligramos por 5 mililitros, de 160 miligramos por 5 mililitros, que es la cucharadita. En bronquiolitis no se recomienda utilizar adrenalina para nebulizar. La adrenalina se utiliza para el CRU, para la laringotraqueitis, para el CRU, no en bronquiolitis. No se recomienda corticoides inhalados, tampoco antihistamínicos, que puede ser contraproducente en el lactante menor porque seca las secreciones y favorecería la formación de atelectasias. Y tampoco surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar está indicado en el prematuro que tiene insuficiencia en la formación de surfactante por su prematuridad. Los signos de alarma, lo que lo debe preocupar en un niño con bronquiolitis es que de pronto persista con una respiración rápida y tirajes persistentes a pesar. Vean ustedes la foto de este paciente, aquí sí se puede notar claramente la presencia de cianosis perioral, ¿no? En los labios y la lengua, si ustedes se fijan en esa foto, pueden ver la cianosis perioral, la presencia de apnea con cianosis, la dificultad para beber o lactar en un lactante es un signo de alarma también. El extremo de irritabilidad o somnolencia también son signos de cuidado. En el lactante hay una cosa de irritabilidad que tienen que ustedes tener en cuenta, que es cuando una irritabilidad es patológica, porque los niños, cuando uno se acerca a examinarlos, muchos niños lloran, gritan porque están ante un extraño, están en un ambiente hospitalario. Pero la diferencia es que la mamá lo tranquiliza. Cuando se tranquiliza con la madre, tranquilo. Esa irritabilidad es por tu presencia, es por tu cara fea, porque lo asustaste. Así de simple. ¿De acuerdo? Pero si no lo tranquiliza la madre, es una irritabilidad que sí preocupa. ¿De acuerdo? Porque sí puede significar una alteración. Entonces, somnolencia también, o no hay mejoría con el tratamiento que ustedes han dado. ¿Cuándo le doy de alta? Pues cuando mi niño está mejor, cuando me tolera la vía oral, su saturación de oxígeno es por encima de 94 y es un chiquito que tiene el soporte, o sea, padres y madres que lo cuidan de él. Las complicaciones de la bronquiolitis, pues mayormente son respiratorias, principalmente neumonías, o sea, hay cuadros de neumonías consecuencia de bronquiolitis. El bronquiolitis son cuadros virales, pero es un paciente que en un ambiente hospitalario puede adquirir otras infecciones oportunistas, otras infecciones bacterianas y hacer neumonías, neumonías feas en un paciente que empezó con bronquiolitis. Son complicaciones respiratorias. Y una complicación frecuente que se ve también son las neumotoras. Ahí en esa placa pueden ver claramente un neumotoras en el emitora derecho, vean el muñón del pulmón. Entonces, los neumotoras sí hay ruptura de los aros bronquiales y genera salida del aire hacia afuera. Las infecciones asociadas, 41%, y también como complicaciones ponemos deshidratación porque el niño no se hidrata bien, no toma líquidos adecuadamente. Y si ustedes no tienen la prevención de aportarles los líquidos que necesitan por vía endovenosa, el niño termina deshidratado. Menos aún si no le han hecho un balance hídrico adecuado para saber que ese niño perdió peso, bajó sus ingresos y tiene un balance negativo y no se lo han repuesto oportunamente, lo llevamos a deshidratación. Y hay que tener cuidado con eso entonces. Hacer buenos balances, tomar el peso de los niños porque son indicadores claros de cómo está su medio interno en relación al agua. ¿Cómo prevenimos la bronquiolitis? Pues si nosotros fomentamos hábitos de lactancia materna exclusiva, vamos a evitar gran parte de estas bronquiolitis severas. La vacunación en los niños, si todos los niños los vacunamos con influenza, por ejemplo, ya tenemos vacunas para los coronavirus, vamos a evitar los cuadros de bronquiolitis en nuestros niños. Y el lavado de manos es una medida universal en la prevención de las enfermedades infecciosas, tanto para virus como para bacterias. Bien, chicos, gracias. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor, gracias. Qué bueno Doctor, que esté disculpe. claro. Sí, Sí, quería hacerle una consulta y es no sé si me puede explicar cuál es el motivo por el cual en estos casos, en estos pacientes, se decide hacer nebulizar, pero con suelo fisiológico. Por qué precisamente con suelo? ¿Qué propiedades tal vez tiene, ¿no? Para beneficiar el cuadro ya, clínico? mira.
qué cosa existe? Por eso que es importante entender la fisiopatología. La fisiopatología de la enfermedad de la bronquiolitis les explicaba que es un virus que llega a la mucosa respiratoria superior, genera ahí replicación, pródromos virales como rinorrea. ¿Y por qué se da rinorrea? Porque hay un aumento en la secreción de las células de agua, de líquidos, como parte de una respuesta inflamatoria. ¿De acuerdo? Entonces, ese virus luego progresa y va hacia la mucosa inferior, hacia los bronquiolos, y ahí genera también inflamación, aumento de mucosidad. ¿De acuerdo? Esa mucosidad genera obstrucción a la circulación libre del aire. Entonces, la nebulización con suero fisiológico, o sea, con agua y sal, lo que hace es fluidificar, hidratar esos mocos y facilitar su eliminación. Eliminación mediante la tos, mediante el movimiento ciliar, que son los mecanismos de defensa de nuestro niño. Entonces, ellos tosen y tragan esa mucosidad, esa flema sale de los bronquios. Entonces, esa es la explicación por qué nosotros utilizamos suero fisiológico. En un momento se dijo que el suero hipertónico era mejor en cumplir esa función porque tiene una mayor concentración de sal. Por lo tanto, la sal genera una mayor movilización del agua, saca mayor cantidad de líquidos, fluidifica mejor. Pero los estudios actuales han demostrado que nebulizar con suero fisiológico o con solución hipertónica da mejores resultados con la solución fisiológica, ¿ya? Porque la irritación que genera la tos más exigente la genera la solución hipertónica. Ambos generan una respuesta positiva finalmente, o sea, la nebulización con ellos sí funciona. Lo que te dicen es que no conviene usar beta 2 agonistas, o sea, salbutamol, fenoterol, porque el efecto de salbutamol, fenoterol es como un relajante de la musculatura lisa y eso no es un problema en esta enfermedad. Por lo tanto, no haría un efecto. Sin embargo, también soy acá lo que explicarles qué hacemos en la práctica. En la práctica tenemos pacientes que tienen hiperreactividad bronquial. Pacientes que vienen de 6 meses, de 9 meses, de un año, año y medio, con bronquiolitis, porque tienen todo el cuadro clínico de bronquiolitis, un pródromo viral, incluso se le aísla un virus, se le puede aislar un virus. Pero tiene sibilantes inspiratorios y expiratorios. Pero este paciente tiene además hiperreactividad bronquial, tiene atopía. En ese paciente, si yo no lo nebulizo con beta 2 agonistas y uso corticoides, no sale del cuadro, no sale del cuadro. Entonces, el beta 2 agonista, los corticoides sistémicos, me van a ayudar en cuadros de obstrucción bronquial provocado por la contracción de la musculatura lisa, en casos de asma bronquial, por ejemplo. Entonces, ahí me sirve. Entonces, no les llame la atención que vean un paciente en hospitalización que tiene diagnóstico de bronquiolitis, clínicamente es una bronquiolitis, y esté manejado con beta 2 agonistas y corticoides. Pero si el doctor Silva dijo que no en clase le estoy hablando de una enfermedad específica, bronquiolitis, sola, pura. En la práctica no se ve sola, pura. En la práctica se ve asociada a otros problemas, incluso a neumonías. Lo estamos manejando un cuadro de bronquiolitis con una neumonía. Entonces tienen que comprender que la realidad no siempre es una sola enfermedad. Hay coinfecciones que hay que tener en cuenta. Gracias, doctor. No sé si me da tiempo para ustedes un poco al, a ver, regresar a donde estuvimos al principio. Y era al caso clínico, ¿no? En donde estábamos creo que ahí, ¿no? Nos quedamos ahí. Entonces, ahora, si hiciéramos, pues, si hiciéramos una nueva votación, yo creo que ya todos tendrían una respuesta clara de este caso, ¿no? No la hago porque ya sería redundar, pero sí, yo creo que si volvemos a preguntarles, ya tendrían una respuesta concreta de que se trata de un caso de bronquiolitis. ¿Y por qué no es una neumonía, doctor? Usted no me ha mostrado la placa. No es una neumonía porque las neumonías este, se presentan con síndrome de consolidación. Se asocian a cuadros febriles generalmente. Generalmente más las neumonías bacterianas suelen asociarse a cuadros febriles, a un estado más séptico del paciente, hablando de neumonías bacterianas.
No es una crisis asmática, por lo menos no sea una crisis asmática, porque es la primera vez, no me han dicho que ya ha habido episodios previos. Tiene solamente 6 meses o es menor de 6 meses, ¿no? Por la edad, menor de 2 años, menor de 12 meses, con episodios de broncoespasmo, precedidos de pródromos virales, con un cuadro clínico de obstrucción bronquial, la primera posibilidad que tienen que pensar ustedes es en bronquiolitis. Para insuficiencia cardíaca no hay el antecedente. No me ha dicho que tiene soplo, no me ha dicho nada que yo haga pensar en insuficiencia cardíaca. Y neumotórax, el neumotórax como el derrame pleural generalmente generan asimetría en la respiración. O sea, yo veo una alteración de un emitor derecho con izquierdo, es asimétrico. Ahí pienso que algo está diferente en un pulmón con otro, ¿no? Y una posibilidad es neumotórax como complicación en pacientes con bronquiolitis. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien chicos, disculpen, me he pasado 5 minutos creo. Gracias por su comprensión. Ya estaremos viéndonos en una próxima clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.